Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, tu fuente favorita de noticias, chismes y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. La energía que siento de ustedes es palpable, y eso me impulsa a seguir buscando las noticias más jugosas, las primicias más impactantes y los análisis más profundos de todo lo que ocurre en el fascinante universo de las celebridades turcas. Hoy en particular, tengo una noticia que sé que les va a encantar, especialmente si, como yo, son incondicionales fans de Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos aún más en el mundo de este talentosísimo actor, un hombre que ha conquistado corazones alrededor del mundo no solo por su innegable atractivo físico, sino también por su carisma arrollador, su dedicación incansable y su innegable talento actoral. Vamos a descubrir, o mejor dicho, a profundizar en la identidad de la persona que lo inspira, la figura que lo motiva a dar lo mejor de sí en cada papel, en cada proyecto, en cada nueva aventura que emprende. Prepárense porque la revelación, aunque ya la anticipamos, es aún más profunda y conmovedora de lo que imaginan. Prepárense para conocer al hombre detrás del hombre, la fuerza silenciosa que impulsa a Kerem Bürsin a brillar con luz propia. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugosísimo chisme, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se queden afuera de esta gran familia. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traigo las últimas novedades, análisis profundos, entrevistas exclusivas y por supuesto mucha diversión. Así que únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo turco y hagamos crecer esta comunidad juntos. Cada suscripción, cada like, cada comentario me da la energía necesaria para seguir adelante y traerles lo mejor de lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, ese hombre que nos roba el aliento con su carisma, su talento y seamos honestos, su increíble atractivo físico, siempre ha sido, como ya hemos mencionado, muy reservado con su vida personal. A diferencia de otras celebridades que exponen cada detalle de su vida en las redes sociales, Kerem ha preferido mantener un perfil bajo, protegiendo su intimidad y enfocándose en su trabajo. Rara vez habla de sus inspiraciones, de sus motivaciones, de las personas que lo rodean y lo apoyan en su camino. Pero recientemente en una entrevista exclusiva que conseguí gracias a mis contactos, dejó caer una bomba, una revelación que nos permite entender un poco más al hombre detrás del actor. Y es que a lo largo de su carrera, Kerem ha interpretado una gran variedad de personajes, como ya saben. Desde el rebelde y atormentado Kerem Sayer en Güneş Beklerken, que marcó el inicio de su carrera y lo catapultó a la fama, hasta el apuesto y perfeccionista Serkan Bolat en Sen Kalkam, que lo consagró como un ícono internacional. Cada uno de estos roles ha exigido una dedicación y una preparación exhaustivas. Cada personaje ha requerido que Kerem se sumerja en un mundo diferente, que explore nuevas emociones, que desafíe sus propios límites como actor. Pero, ¿de dónde saca la inspiración para meterse tanto en la piel de estos personajes? ¿Quién es esa persona, o esas personas, que lo impulsan a superar sus propios límites y a dar lo mejor de sí en cada actuación? Pues bien, prepárense para la sorpresa, o mejor dicho, para profundizar en la sorpresa. La gran inspiración de Kerem Bürsin es su abuelo. Sí, así como lo oyen. El actor reveló que su abuelo, un hombre que ha vivido una vida llena de aventuras, desafíos y sabiduría, es su mayor fuente de motivación, su modelo a seguir, su faro en la oscuridad. Kerem describió a su abuelo no solo como un hombre fuerte y resiliente, sino también como un hombre con una perspectiva única de la vida, un hombre que ha aprendido a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de cada momento y a enfrentar la adversidad con una sonrisa en el rostro. Lo admira por su capacidad para enfrentar la adversidad con optimismo, por su inquebrantable sentido del humor y por su profunda humanidad. Según Kerem, su abuelo siempre le ha inculcado la importancia de perseguir sus sueños, de nunca rendirse ante las dificultades y de vivir la vida al máximo. Le ha enseñado a valorar las pequeñas cosas, a apreciar a las personas que lo rodean y a ser siempre fiel a sus principios. Le ha transmitido la importancia de la honestidad, la humildad y la perseverancia. Le ha enseñado que el éxito no se mide en términos de fama o fortuna, sino en términos de la felicidad y la satisfacción personal. En la entrevista, Kerem contó una anécdota muy conmovedora, una historia que pinta un retrato aún más vívido de la relación especial que tiene con su abuelo. Dijo que cuando era niño, su abuelo le contaba historias fascinantes sobre sus viajes por el mundo, sus encuentros con diferentes culturas, sus experiencias en tiempos difíciles y sus aventuras en lugares remotos.
Estas historias, llenas de magia y misterio, despertaron la imaginación de Kerem y lo inspiraron a explorar el mundo, a aprender de otras culturas y a convertirse en una persona más curiosa, aventurera y abierta de mente. Pero las historias no eran solo de viajes. También le contaba sobre sus desafíos, sus fracasos, sus momentos de duda y desesperación. Le explicaba cómo había logrado superar esos obstáculos, cómo había aprendido de sus errores y cómo había utilizado esas experiencias para crecer como persona. Estas historias, aunque a veces dolorosas, le enseñaron a Kerem la importancia de la resiliencia, la perseverancia y la capacidad de aprender de los errores. Además, el actor reveló que su abuelo siempre ha sido su mayor fan y su crítico más honesto. Siempre lo ha apoyado en sus decisiones profesionales, incluso cuando no las entendía del todo, pero también le ha dado consejos valiosos y lo ha ayudado a mantenerse con los pies en la tierra, recordándole que la fama es efímera y que lo importante es ser una buena persona. Kerem dijo que su abuelo es su roca, su confidente, su mentor y su mejor amigo. Es la persona a la que recurre cuando necesita consejo, apoyo o simplemente un hombro en el que llorar. Ahora bien, quizás algunos de ustedes se estén preguntando, ¿cómo influye esta inspiración en el trabajo actoral de Kerem? ¿Cómo se traduce la sabiduría y el ejemplo de su abuelo en sus interpretaciones? Pues bien, según el propio actor, la influencia de su abuelo se manifiesta en su compromiso con la autenticidad y la honestidad en cada uno de sus personajes. Kerem explicó que siempre trata de encontrar la verdad en cada papel, de entender las motivaciones y las emociones de sus personajes, y de transmitirlas de la manera más sincera posible. Se esfuerza por crear personajes complejos, creíbles y con los que el público pueda conectar a un nivel emocional. Y gran parte de esta búsqueda de la autenticidad, dice, se la debe a las enseñanzas y al ejemplo de su abuelo. Recordemos, por ejemplo, su interpretación de Serkan Bolat en Senkalkam. Serkan era un personaje complejo con una fachada fría e impenetrable que ocultaba un profundo dolor y una gran vulnerabilidad. Para interpretar a Serkan, Kerem tuvo que explorar sus propias emociones, enfrentar sus propios miedos y conectarse con su lado más vulnerable. Y en ese proceso se inspiró en la fortaleza y la resiliencia de su abuelo, en su capacidad para superar la adversidad y para encontrar la alegría en medio del sufrimiento. Además, Kerem admitió que la resiliencia y el optimismo que le ha transmitido su abuelo le han sido de gran ayuda para superar los momentos difíciles de su carrera. Como todos sabemos, la industria del entretenimiento puede ser muy exigente y competitiva. Hay momentos de éxito, de gloria y de reconocimiento, pero también hay momentos de fracaso, de decepción y de rechazo. En esos momentos, Kerem se inspira en la fortaleza y la determinación de su abuelo para seguir adelante, para no rendirse y para aprender de sus errores. Sabe que, como su abuelo le ha enseñado, la vida está llena de altibajos, pero lo importante es mantener una actitud positiva, seguir luchando por lo que uno cree y nunca perder la esperanza. Es realmente inspirador escuchar a Kerem hablar con tanto cariño y admiración de su abuelo. Es un claro ejemplo de cómo las relaciones familiares pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas. Nos demuestra que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados, incluso de la persona que quizás menos lo imaginamos. Nos enseña que el amor, el apoyo y la sabiduría de nuestros seres queridos pueden ser la clave para alcanzar nuestro máximo potencial. La historia de Kerem y su abuelo nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de escuchar sus consejos y de aprender de sus experiencias. Nos enseña que el amor y el apoyo familiar pueden ser una fuente inagotable de fortaleza y motivación, un refugio seguro en medio de la tormenta. Y hablando de inspiración, quiero recordarles que ustedes, mis queridos suscriptores, también son una gran fuente de inspiración para mí. Sus comentarios, sus mensajes, sus likes y su apoyo incondicional me motivan a seguir creando contenido de calidad, a buscar las noticias más jugosas y a compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Así que gracias de todo corazón. En resumen, hoy profundizamos en el conocimiento de la gran inspiración de Kerem Bürsin, su abuelo, un hombre que ha vivido una vida llena de aventuras, desafíos y sabiduría. La influencia de su abuelo se manifiesta en su compromiso con la autenticidad y la honestidad en su trabajo actoral, así como en su resiliencia y optimismo ante las dificultades. La historia de Kerem y su abuelo nos recuerda la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de aprender de sus experiencias. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué piensan sobre esta revelación. ¿Les sorprendió la identidad de la inspiración de Kerem Bürsin?
¿Quiénes son sus propias fuentes de inspiración? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traigo las últimas novedades, análisis profundos y mucha diversión. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenlo al máximo.